La Virgen de Guadalupe es una de las figuras más veneradas en la religión católica, desde su aparición en 1531 hasta su canonización. He aquí los 10 datos más interesantes sobre la Virgen de Guadalupe, un ícono de la espiritualidad y la cultura mexicana. Número 10. Peregrinación multitudinaria. La veneración de Nuestra Señora de Guadalupe es un fenómeno religioso, cultural y social sin precedentes que cada año atrae a millones de personas a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada al norte de la Ciudad de México. El número de fieles que acuden a este santuario supera con creces al de la mayoría de los centros de peregrinación del mundo, siendo comparable solo con la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Esta afluencia alcanza su punto álgido el 12 de diciembre, día en el que la Iglesia conmemora la última aparición de la Virgen a San Juan Diego en 1531. Durante esta fecha, las avenidas y calles que desembocan en la Vía de Guadalupe se convierten en auténticos ríos humanos. Devotos que portan pancartas, familias con niños en brazos, ancianos, jóvenes, grupos de danzantes con trajes tradicionales, ciclistas que recorren kilómetros y hasta personas que avanzan de rodillas en señal de sacrificio y agradecimiento. Esta imagen se repite cada 12 de diciembre, cuando se celebra la festividad de la Virgen de Guadalupe, un día lleno de oraciones, cánticos y actos de fe. Muchos peregrinos realizan largos trayectos, algunos incluso a pie o de rodillas, como muestra de devoción y gratitud por favores recibidos, convirtiendo este evento en una de las expresiones religiosas más grandes y conmovedoras del país. No obstante, la afluencia de visitantes no se limita solo a este día. A lo largo de todo el año, la Basílica de Guadalupe recibe un flujo constante de fieles que buscan consuelo, sanación o simplemente rendir homenaje a la Virgen. Ya sea en aniversarios, misas o en momentos personales de fe, la Basílica se mantiene como un centro espiritual que atrae a miles de personas, consolidándose como un símbolo religioso y cultural para los mexicanos y muchos otros creyentes alrededor del mundo. Algunos llegan con una sencilla oración, otros con agradecimiento por un favor concedido, mientras que otros llegan con promesas que perduran por años. Esta dinámica se basa en la profunda devoción que la Virgen de Guadalupe inspira entre los fieles, quienes ven en ella una madre amorosa, protectora y cercana a las necesidades cotidianas de las personas. La expresión de fe, que se refleja en la capacidad del santuario para convocar multitudes tan diversas, pone de relieve también la intersección entre religiosidad popular e identidad nacional. Además, esta multitudinaria peregrinación tiene repercusiones económicas, turísticas y sociales. Hoteles, comercios locales y vendedores ambulantes se preparan para recibir al torrente de visitantes. Las autoridades de la capital organizan operativos de seguridad y sanitarios. Los medios de comunicación cubren los acontecimientos con una atención sostenida. De esta manera, el fenómeno devocional trasciende las fronteras eclesiásticas para influir en la vida de la ciudad y del país, revalidando el papel central que la Virgen de Guadalupe desempeña en el imaginario colectivo de México y de amplias comunidades latinoamericanas. Número 9. Influencia en la independencia. La figura de la Virgen de Guadalupe tuvo una relevancia simbólica crucial durante el inicio de la lucha por la independencia de México a principios del siglo XIX. Cuando el padre Miguel Hidalgo y Castilla izó el estandarte de la Virgen de Guadalupe la madrugada del 16 de septiembre de 1810, no solo buscaba la bendición divina para su causa, sino que apelaba directamente al corazón del pueblo novohispano. Esta imagen mariana, de profundas raíces en la espiritualidad mestiza, funcionó como un poderoso símbolo de unidad capaz de unir a indígenas, mestizas, criollos e incluso a algunos peninsulares inconformes con el sistema colonial. La decisión de izar la imagen de Guadalupe no fue casual. Para las grandes masas del pueblo, especialmente los sectores más humildes, la Virgen representaba cercanía y protección. Desde el siglo XVI, la Morenita de Guadalupe, conocida también como la Virgen de Guadalupe, se había convertido en un puente entre la cosmovisión indígena prehispánica y el catolicismo de reciente instauración. Su figura permitió integrar elementos de ambas culturas,
proyectando la idea de una madre común a todos los habitantes del territorio, sin distinción de etnia o clase social. Esta representación de la Virgen no solo consolidó su figura como la protectora de los pueblos indígenas, sino que también se convirtió en un símbolo de unidad, que trascendió las barreras religiosas y culturales para convertirse en un emblema de la identidad mexicana. A lo largo de los siglos, la Virgen de Guadalupe ha mantenido su relevancia, siendo considerada no solo un ícono religioso, sino también un símbolo de resistencia y esperanza para diversas comunidades. Su imagen sigue siendo un punto de convergencia de tradiciones, creencias y expresiones culturales, uniendo en torno a ella a miles de devotos que reconocen en su figura una madre espiritual que cuida y protege a todos sus hijos sin importar su origen. La Morenita continúa siendo un testimonio vivo de la fusión de mundos que definieron el devenir histórico de México. Esta pertenencia compartida ofrecía un poderoso lenguaje simbólico más elocuente que cualquier discurso político, porque recordaba a todos los estratos de la sociedad que existía un factor identitario que los unía más allá de sus diferencias. La influencia de Guadalupe no se limitó a la primera etapa del movimiento independentista. A medida que avanzaba la guerra, distintos líderes insurgentes se apoyaron en la devoción a la Virgen, utilizando su imagen en banderas, estandartes y proclamas para mantener la moral y la convicción del pueblo. Tras la consumación de la independencia en 1821, la figura de Guadalupe siguió permeando la vida pública y espiritual de la nueva nación. Se consolidó como símbolo nacional, reafirmando el papel de la fe y la identidad cultural en la construcción del Estado mexicano, unificando a una sociedad diversa bajo el manto protector de la Virgen Morena. Número 8. Patrona de América. La trascendencia de la Virgen de Guadalupe rebasa con creces el territorio mexicano. Su mensaje maternal, su apariencia mestiza y la riqueza simbólica de su imagen la han posicionado como un ícono mariano de alcance continental. La proclamación oficial que hizo el Papa Juan Pablo II en 1999, declarándola patrona de América, formalizó un sentimiento compartido por una multitud de comunidades católicas en todo el hemisferio, desde Alaska hasta la Patagonia y con raíces especiales en el Caribe y América Latina. La devoción a Guadalupe ha servido como vínculo espiritual entre pueblos con historias, lenguas y culturas diversas. Uno de los aspectos más notables de su patronazgo continental es la forma en que ha acompañado a las comunidades migrantes. Tanto los mexicanos en Estados Unidos como otras diásporas latinoamericanas invocan su protección en entornos alejados de sus lugares de origen. La Morenita de Guadalupe, o Virgen de Guadalupe, actúa así como símbolo de identidad y consuelo para quienes, separados de sus familias y costumbres, encuentran en ella una figura materna familiar. Su imagen, cargada de historia y devoción, se convierte en un refugio espiritual para aquellos que, al estar lejos de su hogar, buscan en su imagen la conexión con sus raíces y un sentido de pertenencia. Es una presencia constante en la vida de muchos, un recordatorio de la fuerza y el amor maternal que atraviesa fronteras, manteniendo vivas las tradiciones y la esperanza en momentos de dificultad. A lo largo de los siglos, la Virgen de Guadalupe ha sido vista como una madre acogedora que abraza a todos los pueblos, sin importar su origen. Para aquellos que se han alejado de su tierra natal, la Morenita es mucho más que una figura religiosa. Es un lazo emocional profundo que les permite sentir la cercanía de sus seres queridos y el consuelo de no estar nunca completamente solos. La devoción a la Virgen de Guadalupe sigue siendo un pilar fundamental que une a generaciones, brindando consuelo y esperanza a quienes la veneran. Esta sensación de cercanía traspasa fronteras políticas y geográficas y se refleja en las celebraciones guadalupanas en parroquias de Chicago, Los Ángeles o Houston, así como en iglesias de Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Además, la distinción pontificia de patrona de América resalta la capacidad de la Virgen de Guadalupe para articular un mensaje de esperanza y unidad frente a las tensiones sociales, la desigualdad y los conflictos que a menudo caracterizan la realidad del continente. Al unir el culto popular, la historia colonial, la lucha por la independencia y la experiencia cotidiana de la fe,
Guadalupe se erige como un faro espiritual en torno al cual convergen los deseos y creencias de millones de personas. Su figura invita a la solidaridad, al entendimiento intercultural y a la construcción de una identidad común marcada por la fe y la fraternidad. Número 7. Símbolos indígenas. La imagen de la Virgen de Guadalupe es un extraordinario ejemplo de sincretismo religioso y cultural. Combina elementos de la cultura europea, del arte cristiano traído por los misioneros franciscanos y posteriormente por otras órdenes, con símbolos del mundo prehispánico profundamente arraigados en el imaginario indígena. Su manto verde azulado, su túnica rosa, la disposición de las estrellas y los rayos solares que la rodean evocan el orden cósmico venerado por los antiguos pueblos mesoamericanos, para quienes el cielo, el sol, la luna y la naturaleza eran manifestaciones sagradas de la divinidad. La aparición en el cerro de Tepeyac, lugar asociado al culto a la diosa Tonantzin, reforzó la idea de que este nuevo rostro divino no venía a aniquilar los significados ancestrales, sino a reconfigurarlos. Al manifestarse en un sitio cargado de tradición indígena, la Virgen de Guadalupe no solo se presentó como un símbolo cristiano, sino también como una figura que integraba elementos de la cosmovisión indígena, creando un puente entre las creencias prehispánicas y la religión católica. Esta fusión de símbolos permitió que la devoción por la Virgen de Guadalupe fuera aceptada por los pueblos indígenas, quienes la reconocieron como una nueva manifestación de su diosa protectora, preservando así su identidad cultural mientras se integraban al nuevo orden religioso. De este modo, la Virgen de Guadalupe no solo se convirtió en un referente espiritual, sino también en un símbolo de resistencia y adaptación, consolidando una identidad religiosa que permitió la coexistencia de lo viejo y lo nuevo. Su aparición no significó la destrucción de las creencias indígenas, sino su transformación en un lenguaje común que uniera a los pueblos bajo una misma fe. Este proceso de sincretismo religioso resultó en una devoción que trasciende generaciones, manteniendo vivas las tradiciones y el sentido de pertenencia en un contexto de cambio cultural. La Virgen, de pie sobre la luna, rodeada de luz, con las manos juntas en actitud de oración, fue interpretada por los indígenas como una presencia celestial benévola en sintonía con sus antiguas creencias. Así, su aceptación no fue forzada, sino facilitada por la familiaridad de estos símbolos que hablaban el mismo lenguaje iconográfico. Este delicado equilibrio entre dos mundos culturales fue fundamental para la rápida difusión del culto guadalupano. Mientras la Iglesia conquistadora trajo consigo la nueva fe, la imagen de Guadalupe vino a tender puentes para dialogar con la sacralidad original, convirtiéndose en una eficaz herramienta de evangelización que no negaba, sino que más bien subsumía la espiritualidad prehispánica. Hoy en día, este aspecto sincrético sigue siendo estudiado por historiadores, antropólogos y teólogos que ven en la imagen guadalupana un testimonio excepcional de la resiliencia cultural indígena y de la manera en que el catolicismo encontró una forma única de arraigarse en el Nuevo Mundo. Número 6. Pigmentos desconocidos. La tilma de Juan Diego, un humilde ayate tejido con fibras de maguey, es uno de los mayores enigmas del arte religioso. A lo largo de los siglos, numerosos estudios científicos han intentado determinar el origen de los pigmentos que dan forma a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sorprendentemente, estos esfuerzos no han dado resultados concluyentes. No se han detectado sustancias minerales, vegetales o animales habituales en la época. Además, la ausencia de pinceladas visibles y la falta de una capa preparatoria subrayan el carácter excepcional de la técnica, o más bien, la aparente ausencia de la misma. Esta singularidad es aún más asombrosa si consideramos el tiempo transcurrido. La tilma, que data de casi 5 siglos atrás, ha mantenido su frescura, claridad y luminosidad, desafiando las leyes de la naturaleza y el paso del tiempo. A pesar de su antigüedad, la imagen de la Virgen de Guadalupe se conserva casi intacta, lo que ha suscitado la admiración tanto de fieles como de científicos. A lo largo de los siglos, numerosos intentos se han hecho para encontrar una explicación lógica a la preservación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo,
A pesar de los avances científicos y las teorías que se han propuesto, el misterio de cómo la imagen ha permanecido intacta a lo largo del tiempo sigue sin resolverse. La increíble conservación de la tilma, que data de casi 5 siglos, sigue asombrando a quienes la contemplan, dejando una sensación de asombro ante lo inexplicable. Este fenómeno ha desafiado tanto a expertos como a creyentes, que lo ven como una manifestación divina. La incapacidad de explicar su durabilidad con las técnicas del siglo XVI y la resistencia de la imagen a la erosión, el daño y el paso del tiempo hace que la Virgen de Guadalupe continúe siendo un enigma fascinante que mantiene su aura de misterio, atrayendo tanto a científicos como a fieles que buscan entender su origen y su permanencia. Este hecho ha sido interpretado por muchos como un signo divino, un milagro que refuerza la creencia de que la Virgen de Guadalupe no solo es una figura religiosa, sino también un símbolo de esperanza y fe para millones de personas en todo el mundo. La imagen, que sigue siendo venerada en su lugar de aparición, la Basílica de Guadalupe, ha trascendido las fronteras de la religión, convirtiéndose en un ícono cultural y espiritual de gran trascendencia. Su conservación perfecta, a pesar de los siglos, refuerza su papel como un símbolo de unidad, consuelo y fortaleza para quienes buscan en ella un refugio en tiempos de necesidad. El lienzo, que debió desintegrarse en unas décadas por las condiciones ambientales y la exposición a velas, incienso y manos devotas, permanece en un estado de conservación inexplicable según los parámetros habituales de la restauración artística. Científicos de diferentes países y épocas han aplicado rayos infrarrojos, análisis espectrales, estudios microscópicos y pruebas químicas sin llegar a una explicación satisfactoria. Esto no solo realza la dimensión milagrosa de la imagen, sino que también estimula la curiosidad científica y cultural. El misterio de los pigmentos desconocidos alimenta la devoción popular, pero también el interés académico. Para los fieles, esta incorruptibilidad es una prueba tangible de la intervención divina, un desafío que invita a los investigadores a formular nuevas hipótesis y a realizar estudios con tecnologías más avanzadas. La imagen de Guadalupe se sitúa así a medio camino entre lo religioso y lo científico, siendo a la vez objeto de veneración y fuente de perplejidad intelectual. Número 5. Constelaciones en el manto. Entre las múltiples lecturas simbólicas de la imagen de Guadalupe, una de las más fascinantes es la interpretación astronómica del manto estelar de la Virgen. Diversos investigadores han sugerido que la disposición de las estrellas no es arbitraria, sino que podría corresponder a constelaciones visibles en el cielo del Valle de México alrededor de la época de las apariciones de diciembre de 1531. La idea de que el manto refleja el firmamento convierte a la Virgen en un lienzo cósmico, entrelazando la presencia divina con el orden celestial. Esta correlación con el cielo nocturno no solo contribuye al aura de misterio que rodea a la imagen, sino que también establece una profunda conexión con las sociedades prehispánicas. Para estos pueblos, la observación de las estrellas no solo tenía un componente científico, sino que también estaba impregnada de un significado religioso y espiritual. Los antiguos habitantes del Valle de México concebían el cielo como un espacio sagrado donde se manifestaba lo divino, y sus mitologías estaban profundamente vinculadas a los movimientos de los astros. Las estrellas, los planetas y los fenómenos celestes no solo tenían un valor simbólico, sino que formaban parte integral de su cosmovisión, guiando sus rituales y creencias religiosas. Estos pueblos veían en el cielo un reflejo de las fuerzas cósmicas que regían el orden del universo y la vida en la Tierra. La observación astronómica no era únicamente un acto científico para ellos, sino también un medio para comunicarse con los dioses y entender su papel en el cosmos. Los movimientos de los cuerpos celestes eran interpretados como señales divinas que influían directamente en la vida cotidiana, desde las cosechas hasta las decisiones políticas y sociales. La importancia de estos fenómenos en su vida religiosa y cultural subraya cómo el cielo no era solo un espacio físico, sino un vínculo profundo entre los seres humanos y lo divino. Al asociar la imagen de la Virgen de Guadalupe con el cielo estrellado,
se refuerza la idea de que su aparición no solo representa un encuentro entre dos mundos, sino una continuidad de las tradiciones espirituales indígenas con el catolicismo. Esta interrelación entre las creencias prehispánicas y el cristianismo emergente otorga a la imagen un carácter sincrético, capaz de conectar a las comunidades indígenas con el mensaje de la fe católica sin que se perdieran sus propios símbolos y cosmovisiones. La imagen de la Virgen se presenta, por tanto, como un puente entre lo antiguo y lo nuevo, una figura divina que habla a todos, sin importar su origen cultural o religioso. El cielo marcaba las estaciones, guiaba las cosechas y regulaba las fiestas sagradas. Si la Virgen porta un mapa estelar en su manto, estaría de cierta manera abrazando la cosmovisión indígena, alineándose con la forma en que estas culturas interpretaban el orden universal. Aunque algunos expertos cuestionan esta interpretación astronómica, argumentando que la disposición estelar puede ser una coincidencia o una construcción simbólica posterior, la teoría ha calado hondo en el imaginario popular. Para muchos creyentes, pensar que las constelaciones del manto remiten al cielo real hace más palpable la idea de que la Virgen actúa como mediadora entre el cosmos y la humanidad. La percepción de un mensaje astral refuerza el carácter sobrehumano de la imagen y enriquece el entramado de significados que el manto ha suscitado a lo largo de los siglos. Número 4. La resistencia a dañar. La durabilidad de la tilma que lleva la imagen de la Virgen de Guadalupe es un hecho que desconcierta a historiadores, científicos y restauradores por igual. La tela de maguey, un tejido extremadamente frágil, debió perecer hace siglos bajo la acción del tiempo, la humedad, la contaminación, el humo de las velas y la manipulación humana. Sin embargo, no solo permanece intacta, sino que la imagen brilla con una viveza que desafía las leyes conocidas de conservación de textiles y pigmentos. Uno de los hechos más mencionados es la bomba que explotó en 1921 frente al altar mayor de la basílica. La explosión destruyó objetos cercanos, torció un pesado crucifijo de metal y provocó daños en la estructura. A pesar de las circunstancias adversas, la tilma y la imagen de la Virgen de Guadalupe salieron ilesas después del incidente, lo que causó gran asombro entre los devotos. El vidrio que protegía la tilma, de menor calidad que los materiales modernos, no pudo detener el impacto del accidente, pero la imagen sagrada permaneció intacta. Este milagro ha sido interpretado como una clara señal de la protección divina sobre la imagen, un evento que ha trascendido los siglos y sigue siendo motivo de asombro y fe para millones. Según los creyentes, el hecho de que la imagen y la tilma salieran intactas tras aquel incidente no solo desafía las leyes de la lógica, sino que también refuerza la idea de que esta representación de la Virgen está resguardada por una fuerza sobrenatural. Este acontecimiento ha fortalecido aún más la devoción de los miles de peregrinos que cada año recorren grandes distancias para visitar la basílica y venerar a la Virgen. Para ellos, el milagro no es solo un recuerdo del pasado, sino una prueba viva de la cercanía y el cuidado de la Morenita hacia quienes depositan en ella su fe y esperanza. Así, la protección divina atribuida a este evento ha consolidado el papel central de la Virgen en la espiritualidad de México. Este suceso ha alimentado el misterio que rodea a la Virgen de Guadalupe, pues la preservación de la imagen a lo largo del tiempo ha sido vista como un acto de fe y un símbolo de la cercanía de lo divino. En un contexto de creciente escepticismo, la preservación inexplicable de la tilma sigue siendo un testimonio tangible de lo sagrado, reafirmando la profunda conexión entre la Virgen y los fieles, que consideran la imagen no solo un ícono religioso, sino una manifestación de protección y esperanza. Otros incidentes, como el derrame accidental de ácidos o la proximidad de velas encendidas, tampoco han afectado al lienzo. Estas historias han sido transmitidas con asombro de generación en generación, reforzando la creencia popular de que la tilma está bajo custodia divina que impide cualquier deterioro. Para los fieles devotos, esta inexplicable resistencia es un signo inequívoco de lo sagrado. La tilma no es una tela común, sino una reliquia viviente que expresa la intervención de la Virgen en la historia de México.
Para los investigadores, sin embargo, constituye una constante como explicar científicamente algo que parece escapar a las normas de la naturaleza. Así, la resistencia al daño material se convierte en uno de los rasgos más elocuentes del carácter milagroso y excepcional de la Guadalupe. Número 3. Temperatura corporal. Entre las muchas particularidades que se le atribuyen a la tilma, está la afirmación de que mantiene una temperatura constante, equivalente a la del cuerpo humano, aproximadamente 36,6 grados centígrados, independientemente de las condiciones ambientales que la rodean. Aunque este hecho ha sido repetido por algunos estudiosos y devotos, y en ocasiones medido con termómetros y aparatos especializados, la evidencia científica no se ha consolidado en un consenso absoluto. Sin embargo, la sola consideración de esta característica ha generado particular interés e innumerables interpretaciones simbólicas. Para el creyente, el hecho de que la imagen presente una temperatura viva es signo de la presencia maternal y cercana de la Virgen. La Morenita de Guadalupe no es simplemente una imagen estática y sin vida. Para los millones de devotos que la veneran, se convierte en un ser que transmite una conexión profunda, trascendental y constante. Desde su aparición en el cerro de Tepeyac, la Virgen ha sido vista no solo como un símbolo religioso, sino como una presencia activa que acompaña, protege y guía a los fieles en su camino espiritual. La figura de la Virgen no está limitada a la representación material de la imagen en la tilma, sino que, a través de la devoción popular, se transforma en un ente vivo que genera consuelo, esperanza y sentido de pertenencia, trascendiendo los límites del tiempo y del espacio. Número 2. Los ojos de la Virgen. La profundidad enigmática de la imagen alcanza su máxima sutileza en los ojos de la Virgen de Guadalupe. Diversos análisis con instrumentos ópticos, fotografías de alta resolución e incluso observaciones oftalmológicas realizadas por médicos profesionales han detectado la presencia de diminutas figuras reflejadas en las córneas. Entre ellas, algunos especialistas aseguran distinguir la silueta de un hombre con rasgos indígenas y otras figuras que podrían representar testigos del momento en que Juan Diego desplegó su manto ante el obispo Zumárraga, mostrando por primera vez la imagen milagrosa. Esta microescena en los ojos es tan diminuta que está lejos del norte. Las posibilidades técnicas del siglo XVI parecen insuficientes para explicar el nivel de detalle y precisión que presenta la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que plantea un desafío para la comprensión humana. ¿Cómo pudo haberse logrado la representación de personajes tan diminutos con una claridad tan impresionante en una época en la que no existían instrumentos ópticos avanzados como los microscopios? Este enigma ha fascinado tanto a historiadores como a científicos, ya que la imagen muestra un nivel de precisión que sería difícil de alcanzar incluso con las herramientas modernas. Número 1. La imagen de la tilma de San Juan Diego. La narración tradicional de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego Q. Latotzin en diciembre de 1531 constituye el núcleo histórico y espiritual del culto guadalupano. Según el relato, la Virgen María se apareció al indígena en el Cerro Teac, un sitio de profundo significado religioso prehispánico. Le habló en su lengua, el náhuatl, y le pidió que fuera a ver al obispo Juan de Zumárraga para solicitar la construcción de un templo en su honor. Tras varias idas y venidas, y ante la incredulidad inicial del obispo, la Virgen ordenó a Juan Diego que recogiera rosas en lo alto del cerro. Era invierno, una época poco habitual para encontrar flores. Sin embargo, las encontró y las guardó en su tilma. Cuando Juan Diego desplegó el ayate ante Zumárraga, las rosas cayeron al suelo y en ese preciso momento la imagen de la Virgen quedó impresa en la tilma. Este fue el milagro fundacional, el instante en que el cerro de Tepeyac se transformó en el corazón espiritual de la Nueva España y con el tiempo en un símbolo central de la identidad religiosa del México independiente. La aparición de la Virgen de Guadalupe no solo marcó un hito en la historia religiosa, sino que consolidó un vínculo entre la cultura indígena y el catolicismo, creando una figura de unidad y esperanza para los pueblos originarios. El cerro,
que previamente había sido un centro de culto a la diosa Tonantzin, se redefinió como un lugar sagrado bajo la protección de la Virgen, simbolizando la fusión de dos mundos. Esta transformación permitió que Tepeyac no solo fuera un lugar de culto, sino un emblema de la resistencia y la identidad cultural de los mexicanos. Así, la Virgen de Guadalupe se convirtió en el alma de una nación que se forjaba, uniendo a los mexicanos en torno a una figura maternal que representaba tanto la fe como la lucha por la preservación de su identidad. La imagen no solo impresionó al obispo y a los fieles que presenciaron el milagro, sino que con el tiempo se convirtió en punto de referencia para el surgimiento de una devoción que trascendió épocas, fronteras y culturas. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.